Capaz que usted lo recuerda, hace un poco más de una década, el número 19.172. Esa fue la ley que aprobó la regularización de la marihuana aquí en Uruguay. Hace más de una década que Uruguay aparecía en los portales de los principales diarios del mundo. Éramos como un país de avanzada en el acceso a los derechos en cuanto al consumo de marihuana. Toda esa regulación, pasó una década, generó también ahora una demanda aún mayor, pero una cierta tensión en el sistema entre la demanda y la oferta legal de marihuana. Para hablar de en qué está el IRCA hoy, recibimos a su director ejecutivo, Martín Rodríguez. Un gusto recibirte, Martín. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes hoy. Una evaluación a más de una década, 12 años hace, ¿no? Y bueno, sí, ya hace más de una década y como para cortar grueso en Sí. conceptos básicos podemos decir, la regulación está mostrando resultados y viene mostrando resultados que orientan el camino. Uno puede tener la conclusión o la certeza de que el sentido de los cambios que los legisladores y el sistema político de aquel momento empezaron a estructurar y a empujar es el correcto, por los resultados generales de la política. Pero a la vez, cuando uno hace un análisis de cuál es el estado de situación, se encuentra con que todavía falta mucho. Entonces, si bien la orientación, el sentido, la mirada estratégica sigue siendo la de ampliar la cobertura del mercado regulado para sustituir progresivamente las vías de acceso irregulares o ilegales por productos que tengan un canal seguro para los usuarios, con un producto de mejor calidad y con mayores niveles de certeza y menores riesgos, todavía falta mucho y la cobertura del sistema es insuficiente y se presentan dificultades para que los usuarios que toman la decisión de consumir cannabis accedan oportunamente al producto que están buscando. Y eso es una dinámica que ha sido, se puede decir que permanente desde el inicio de la puesta en marcha de este sistema y especialmente en el canal comercial que se dio la regulación, porque solo para repasar, hay 3 vías de acceso que el sistema legal previó: el cultivo doméstico, los clubes canábicos, ¿no? Las asociaciones civiles de hasta 45 miembros que pueden abastecer a sus miembros también con cannabis de uso adulto, y el más masivo es lo que podemos definir el canal comercial, en donde el IRCA otorgó licencias para que las empresas privadas produzcan y distribuyan a la red de farmacias adheridas del país el cannabis de uso adulto. Y en este caso es bastante claro para la población y especialmente para la población usuaria que la oferta ha tenido momentos de inconsistencia y que la demanda ha superado la oferta. Y eso es una dificultad. Ya vamos a hablar de oferta y demanda en específico. Yo te hago una pregunta ya después para para dejar liberado el espacio al Sapo y a Caro, que tienen varias preguntas para hacerte. Pero 4% de las farmacias están habilitadas. ¿Es un problema de que las farmacias no se postulan? Y en ese caso, ¿por qué? ¿O es un problema de que el IRCA no las habilita? Hay 10 departamentos que no tienen cobertura, por ejemplo. Exacto. Las farmacias, el número de farmacias o digamos, la selección de la farmacia como punto de venta está establecido por ley. Por lo tanto, lo que el instituto ha hecho a lo largo de todos estos años es trabajar con los responsables de las farmacias para presentar cómo funciona el sistema, qué oportunidades se generan y de qué manera está organizado para brindarle la mayor certeza a los farmacéuticos. Cuando uno recorre y dialoga con los responsables de las farmacias, se encuentra con distintas valoraciones, dependiendo incluso de la zona geográfica en la que está instalada la farmacia y hasta de el momento en el que esto se dé. A mí me tocó ser director del IRCA entre el año 2016 y el 2020 y vuelvo ahora hace algo más de un mes a esta responsabilidad en esta administración. Y en aquel momento había un temor bastante explícito de parte de los titulares de farmacia, en donde lo que se mostraba era no solamente temor por qué iba a pasar con la regulación, qué iba a pasar si iban a ir a robar a las farmacias para sacarle el cannabis o lo que sea, sino incluso temor a perder su clientela tradicional, porque ahora se iba a venir a Podrían ser llenar. apuntados como los vendedores de marihuana. Exacto. Entonces, ¿Y ahora cuál es la situación? eso no ¿Cambió pasó eso? claramente, y uno en la perspectiva histórica se da cuenta de que estamos muy lejos de haber transitado esos caminos. De hecho, los episodios no hubo episodios significativos, ni de robos a farmacia, ni de
acciones violentas ni de nada de ese tipo. Y el exceso de demanda, podemos decir, o sea, la demanda superior a la oferta, da una pauta de que cuando hay disponibilidad de productos, para las farmacias tiene que ser es un buen negocio, ¿no? Es una buena oportunidad. Sin embargo, creo que las dificultades hoy por hoy pasan por las restricciones que ofrece el sistema financiero, que muchas veces para los pequeños comerciantes son más limitantes, ¿no? Específicamente en lo que podemos definir como la influencia extranacional de normativa específica de los Estados Unidos, que hace que Claro. nuestro sistema bancario encuentre dificultades para canalizar este negocio que es 100% legal. Acá. En Uruguay, Claro, exacto. pero no se puede bancarizar ese dinero porque O las sea, instituciones extranjeras no. hay dificultades para todos los operadores, no solo para las farmacias. Y eso es un punto que, si bien desde Uruguay es difícil abordar como la expectativa de solucionarlo, sí hay que trabajar permanentemente para actualizarlo y buscar alternativas. Hablabas con optimismo con respecto a, bueno, a más de 10 años de aprobada la ley, que este es el camino, ¿no? Sin embargo, uno de los principales argumentos que se manejó en su momento para aprobarla era darle batalla al narcotráfico. A más de 10 años el narcotráfico no solo vive y lucha, sino que está como en su momento de más desarrollo acá en Uruguay. Entonces, ¿ganó realmente esa batalla la ley contra el narcotráfico? Yo creo que pedirle a una sustancia o a la regulación de los mercados de una sustancia que resuelva los problemas estructurales de organizaciones criminales con el nivel si se quiere, de coordinación internacional que tienen las estructuras del narcotráfico, y especialmente al cannabis, que es, si se quiere, también por la propia naturaleza de la producción, de las cadenas logísticas, de cómo es el comercio internacional y legal del cannabis, pedirle a la regulación de este mercado que resuelva los problemas del narcotráfico como tal, o los problemas de violencia territorial asociados al comercio ilegal de sustancias, es exagerado. No se puede pretender que resolviendo un punto... Pero era un argumento en el inicio, o sea, Claro, pero capaz que fue exagerado en su momento presentarlo como un argumento. sí, lo que quiero decir es exagerado, aunque es innegable que hay una buena porción del negocio que anteriormente en Uruguay era administrado por redes criminales y por comercio ilegal, hoy por hoy pasó a formar parte de una estructura 100% legal con rendición de cuentas públicas transparente. Entonces, cuando uno ve solamente el canal de las farmacias, ¿no? A pesar de estas dificultades que a lo largo del tiempo se han identificado y para las cuales se trabaja en resolver de manera estructural, pero cuando uno ve solamente eso, se encuentra con que hay más de 3.200.000 transacciones que se dieron de parte de usuarios que eligieron el canal de la farmacia para ir a comprar su cannabis, y todo ese dinero, toda esa masa de recursos se canalizó por vías absolutamente legales y regulares. Esa masa de dinero es dinero que no va a las redes criminales y por lo tanto limita sus márgenes de acción y limita su influencia. Y siguiendo esa línea de pensamiento, ¿habría que avanzar ya y regular también otras drogas, como por ejemplo la cocaína? Yo tengo mi opinión personal sobre eso. ¿Y cuál es? Como director del IRCA me parece que no me toca a mí intentar plantear ese debate ¿Y ahora. se va a dar ese debate? Yo creo que cuando uno revisa lo que pasa sistemáticamente en Uruguay a partir de la experiencia, y podemos decir de esta orientación exitosa, de esta transformación, de esta nueva orientación de política pública, hay elementos para dar la discusión, sin duda, y para tomar aprendizajes de lo que pasa con la regulación de los mercados de cannabis para pensar y al menos ilustrar debates sobre otras sustancias. Claramente no tengo las condiciones desde mi lugar para brindar mi opinión ahora sobre eso. Y yendo a lo más específico y que sí está en la órbita del IRCA y que de hecho se venía trabajando en la administración anterior, está la posibilidad, por un lado, de ampliar los comercios que puedan vender cannabis y que no sea exclusivamente farmacias, y por otro lado, de eliminar el registro para los compradores. Sí, las dos cosas van orientadas en el objetivo que tenemos planteado muy explícitamente de empujar la cobertura del sistema regulado y seguir limitando la porción de la población que accede a cannabis de uso adulto por la vía irregular o ilegal.
Por lo tanto, esa es una de las líneas, esa es una de las medidas. Ninguna medida por sí sola va a permitirnos cumplir con ese objetivo, sino que lo que estamos haciendo es evaluar cuál es el sistema de transformaciones que requiere esta regulación, pensando en que todas tienen pros y contras, todas tienen riesgos y oportunidades que nos presentan para la mejora de los resultados, pero está claro que, como hablábamos antes, si hay una porción tan minoritaria de farmacias que opta por ingresar y sostenerse en el sistema, ahí tenemos una limitación que nos obliga a pensar en vincularnos y ser más claros en el nexo con la farmacia de las distintas partes del país, pero también pensar en innovaciones que permitan que, especialmente en aquellas zonas donde no hay puntos de acceso, no hay farmacias adheridas a la red de dispensación, podamos generar alternativas por una lógica básica podemos definirlo como de equidad territorial. No tiene sentido que un ciudadano que elige acceder a un producto de forma legal sea discriminado por el solo hecho de vivir en una zona en la que los comerciantes de su zona que administran farmacias eligen o entienden que prefieren no formar parte ¿Pero del ahí sistema. tendría que ser una dependencia del Estado? Que en el lugar donde una farmacia no quiere vender marihuana o no hay farmacia y ustedes entienden que por un tema de equidad territorial sí tiene que haber acceso, pienso solamente una oficina del Estado, seguro garantizaría esa equidad, no otro comercio privado. Bueno, ahí es parte del menú de opciones sobre el que estamos evaluando cuál sería la alternativa, porque no necesariamente tendría que ser así, sino que podemos pensar bueno, sin modificar la ley, tienen que ser farmacias o figuras que puedan estar dentro de las distintas categorías de farmacia que la ley de farmacias a nivel nacional establece. Si no fuese por ese camino y hubiese que modificar la normativa y pensar en otro tipo de oferente de estos productos, también se puede innovar para otorgar licencias de centros de expendio de cannabis, comercios que tengan como hay en Europa, por ejemplo, claro, kioscos especializados. que tengan como su principal cometido el cumplimiento con el acuerdo de licencia que firme con el IRCA, entre otras actividades comerciales que pueda tener, digamos, ¿no? Pero eso es un eje que perfectamente podría contribuir a darle incluso la oportunidad a aquellos que tengan interés en poner un negocio de estas características, que no tienen por qué necesariamente vivir ahí, sino que van atrás de una oportunidad comercial. Esas son cosas que están en debate, que están en discusión y que obviamente... Perdón, quedó eliminar el registro. ¿Van a eliminar el registro o no? Y bueno, va en la misma línea, ¿no? Es un punto que se está evaluando, sí, porque, de vuelta, implica cambios normativos importantes. Las consecuencias de eso depende de cómo se haga, ya sean las modificaciones al registro o la eliminación, son diferentes y hay que pensarlo sistémicamente. Por poner un ejemplo muy drástico, el proceso está planteado para ir aumentando progresivamente la oferta sostenida de cannabis en el mercado regulado. Hoy por hoy hay 3 empresas trabajando que tienen la licencia y están abasteciendo regularmente a las farmacias. En el cierre de esta administración que acaba de terminar, se otorgaron 4 nuevas licencias con un tope en esta primera etapa de potencial producción de 6 toneladas de cannabis por año más entre las 4 empresas. Eso se está instalando, las empresas están cumpliendo las etapas que requieren para su puesta en funcionamiento, pero no podemos esperar que esas empresas estén abasteciendo el mercado y modificando, por lo tanto, de manera dramática la oferta en un plazo menor a 18 o 24 meses. Entonces, las medidas que tomemos tienen que ir poniendo en consideración todo. Si uno libera o abre un canal de potencial mayor demanda inmediata, lo que hay que pensar es que hay que tener con qué abastecer ese canal, ¿no? Cuando uno habla con colectivos vinculados al mercado de cannabis, hay cierto consenso en que la ley funcionó muy bien al inicio como para abrir el mercado, pero que hoy está un poco obsoleta con respecto a los requerimientos, al contexto, ¿no? No se ha discutido cambios en la ley. ¿Ustedes tienen la idea de proponer esos cambios, de llevar el debate al Parlamento? O sea, ¿cómo están pensando eso? Yo comparto en general el diagnóstico, dicho así. Como decía al principio, podemos decir que
el sentido es el correcto, pero hay que profundizar y hay que hacer ajustes. La regulación en cualquier política pública, pero en esta en particular, donde Uruguay fue pionero y se metió en un camino que no tenía experiencia internacional de relevancia, que uno pueda decir, bueno, en esto voy a copiar y pegar, en esto no existe esa posibilidad. Entonces, creo que la revisión crítica con un espíritu de mejora continua es fundamental. Era fundamental inmediatamente después de poner en marcha la regulación, sigue siendo ahora clave y seguramente aún sí un conjunto de cambios que puedan ir orientados al cumplimiento de los objetivos que tenemos se pueden plasmar, muy seguramente dentro de poco tiempo estemos diciendo lo mismo. Es necesario seguir ajustando la regulación porque esto necesariamente tiene que ir bajo un esquema de mejora continua, de evolución permanente. La normativa se tiene que ir adaptando junto con la realidad que va ayudando a transformar, ¿no? En esa idea inicial de combatir el narcotráfico, o por lo menos debilitarlo un poquito para bajar las expectativas en torno al mercado de la marihuana, el precio debe ser un factor también importante. ¿Es realmente competitivo el precio de la marihuana legal con la que vende el narco en las esquinas? Sí, yo diría que sí. Siempre es difícil tener un parámetro oficial de cuál es la estructura de precios que se ofrece en el mercado irregular, pero sí, hoy por hoy todos los indicios son que el precio del cannabis que se ofrece en las farmacias no es identificado como la barrera de acceso para los usuarios y hay otras dificultades que, como comentábamos antes, tiene más que ver con la disponibilidad de producto, ¿no? Especialmente cuando uno mira las características del producto que se ofrece en farmacia, que está producido bajo determinadas condiciones, que tiene controles de calidad, que buscan asegurar que es un producto que está libre de contaminantes, que la información sobre el cannabinoide que está buscando el usuario es fidedigna y eso se controla lote a lote de manera trazable y con intervención de autoridades públicas que contribuyen a garantizar eso. Creo que en ese sentido el precio no es el obstáculo que podemos identificar en este momento. Para un público también que está buscando garantizar la calidad. Exacto, ¿no? sí, Que bueno, no es eventualmente, no sé, presumo, no tengo la evidencia, pero me imagino que no es el gran público. Y además, si bien la calidad, especialmente en estos temas, es muy subjetivo y hay muchas definiciones posibles de lo que es un cannabis de calidad, desde una perspectiva de gestión de riesgos, es muy importante que estos parámetros se controlen. Y hay un conjunto de usuarios, que no es despreciable para nada, que tienen en cuenta esto. Además de que, obviamente, tener la posibilidad de acceder a cannabis de forma segura y sin exponerse a riesgos de su salud o de su... Mejor dicho, riesgo de salud implica el propio consumo de cannabis, que ya sabemos. Pero de su seguridad personal es clave. Las otras vías de acceso, el cultivo doméstico, las vías que están definidas como autoabastecimiento, tanto el cultivo doméstico como los clubes canábicos de membresía, tienen otra lógica, ¿no? En el caso doméstico, bueno, de autoabastecimiento, en el caso de los clubes, de atención y abastecimiento de una comunidad chica, cerrada, que son los integrantes de ese club. Entonces, las dinámicas son diferentes. En el canal comercial de productos que tienen un registro incluso ante el Ministerio de Salud Pública, este sistema de controles se lleva adelante y por lo tanto me parece que aporta a las garantías que busca el usuario. Se ha coqueteado con la idea de poder vender cannabis, marihuana a turistas y no prospera. Se juega con la idea, no prospera. ¿Qué va a pasar en esta administración con respecto a eso? Bueno, es uno de los temas clave. Cuando uno ve cuáles son los grandes cambios que nuestra regulación necesita, darle la posibilidad a los extranjeros o a los uruguayos no residentes a que accedan a cannabis en condiciones seguras, como se lo brindamos a los uruguayos residentes, es algo que desde mi punto de vista está bastante claro. O sea, en ese sentido tenemos que ir, más tarde o más temprano va a pasar, y me parece que esto es un tema de timing y de identificar momentos correctos y condiciones para que cuando eso pase de la manera correcta. Pensemos en cualquier esquema de acceso a público extranjero o que visita transitoriamente el país, por la razón que sea, pero que cuando ese público se retira del país y de repente accedió a cannabis.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la frontera? ¿Qué pasa en los controles de frontera? ¿Qué pasa cuando cruza la frontera y trasladó cannabis que compró en Uruguay? ¿Qué derivaciones puede tener? Bueno, ese sistema de consecuencias que puedan llegar a darse, también hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, cuando uno visita o conversa con reguladores de otros países donde esta posibilidad de acceder a cannabis para uso adulto está, hubo que trabajar bastante también para limitar riesgos o consecuencias negativas del movimiento internacional de cannabis, que tiene un origen legal, bajo determinadas condiciones, pero que una vez que cruza la frontera cambia radicalmente su estatus. Sí, no, pero tenemos que cerrar, pero, o sea, la habilitación de naturistas tendría que venir acompañada de la mano de la caída del registro de compradores. De la caída, De la bueno, caída sí, del registro, ¿no? se puede, A nivel local. Formalmente hay distintas alternativas para que eso sea posible, pero de todas maneras, por cualquiera de las alternativas que fijemos, o modificación del registro actual, o eliminación del registro, estas cosas que tienen que ver con la disponibilidad, primero que nada, con la no competencia entre extranjeros y residentes o uruguayos que quieran acceder a una oferta de producto limitada, y con este otro tipo de consecuencias de lo que pueda hacer el movimiento internacional, son cosas que hay que poner sobre la mesa para tomar la decisión. Martín Rodríguez, ¿te recibimos en cualquier momento? Con mucho gusto. Gracias por haber venido. Nos vamos a una breve pausa. Seguimos aquí en 5 Sentidos por la televisión pública.